antes que nada, que la jornada de hoy, como todas las jornadas, va a ser grabada para que pueda ser después compartida, reproducida, para que más correligionarios a lo largo y a lo ancho de nuestro país puedan ver la charla. Y como les decía, esta jornada está marcada dentro de una serie de jornadas que proponemos desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical y que pretenden poner arriba de la mesa temas que nos parecen de importancia política, que deben ser abordados y que, bueno, promueven un poco el debate también. Y en ese contexto es que hoy el tema que nos convoca es movilidad jubilatoria y ajuste fiscal. Quien va a ser expositor de esta jornada es un correligionario y amigo personal también, es un placer tenerlo con nosotros, al diputado nacional Alejandro Pacase. Alejandro fue presidente del Comité Provincia del Distrito San Luis, fue también diputado provincial, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la provincia. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, además es profesor de Derecho Constitucional, doctorando. Y bueno, es un placer tenerlo con nosotros, Alejandro. Así que, Ale, te voy a habilitar el micrófono ahora. Y les recuerdo a todos los que están participando, que seguramente ya lo saben, que pueden hacer preguntas a lo largo de la exposición, que después, cuando termine Alejandro, yo voy a leer para que podamos interactuar. Ale, ya está habilitado tu micrófono, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Sebas, por la presentación y por la invitación que me hacen. Un gusto compartir con un amigo como vos y con todos los que forman parte de este grupo. El tema de las jubilaciones claramente es un tema de enorme preocupación hoy para la ciudadanía, sobre todo la discusión que hay respecto de la movilidad. Hablamos de movilidad previsional y en verdad la movilidad afecta a 18 millones de beneficios en el Estado, porque no es solo jubilados y pensionados, que ya de por sí es muy sustantivo eso, son 7 millones de jubilados y pensionados afectados por la movilidad, pero además están todas las asignaciones universales por hijo. Esto hace que cuando se discute la movilidad hay una preocupación y una afectación directa al bolsillo, y eso hace que se preste mucha atención a esta discusión. En el título de la charla se puso lo de movilidad y ajuste fiscal, y creo que vale la pena con esto empezar diciendo por qué se centra siempre la discusión tanto en la movilidad, porque uno sobre el sistema previsional podría discutir muchas cosas. Podría discutir los temas clásicos de reforma en muchos lugares, como es la edad en la que se accede a las prestaciones o la forma en que se calcula el haber. Pero acá siempre los gobiernos van sobre el tema de la movilidad, y esto tiene que ver con que la movilidad es la variable de corto plazo que más pueden afectar en el corto plazo. Es decir, si yo cambio las reglas sobre las jubilaciones o hago una reforma previsional, cambio el sistema jubilatorio, eso va a tener efecto en un tiempo, para cuando en unos años por venir alguien se jubile, y si era una edad y tiene que pasar a jubilarse a otra edad, va a tomar todo ese plazo para tener efecto esa norma. Lo mismo si cambio las formas de cálculo del haber, va a tener efecto para los nuevos jubilados en el futuro, pero no para los jubilados actuales. Mientras que como la movilidad es la actualización de las jubilaciones periódica y ahora inmediata, es la forma que los gobiernos más rápido ven para afectar el gasto en jubilaciones. Esto hay que decirlo con mucha claridad para que se entienda por qué discutimos de esto siempre. Y lo otro es entender por qué se discute de la movilidad de las jubilaciones y no se discute cualquier otra cosa que esté vinculada al gasto en el Estado. Y esto tiene que ver con el creciente peso que tiene dentro del gasto público el sistema jubilatorio.
que se ha ido incrementando durante el tiempo, y en Argentina, para darles algo aproximado, prácticamente la mitad de todo el gasto público que hace el gobierno es el gasto en prestaciones de la seguridad social. Entonces, es como si yo dijera, bueno, del presupuesto público la mitad la uso para pagar jubilaciones y pensiones o prestaciones de la seguridad social, la otra mitad para todo el resto de las cosas. Esto es de lo más alto que hay en América Latina en participación dentro del presupuesto público. Y a partir de eso, claro, cuando tienen que los gobiernos ver cómo controlan el gasto público, es lo primero que miran. No digo, estoy diciendo cómo las cosas son, no como creo que debieran ser, porque me parece que cuando hay una preocupación del gobierno por el gasto público, hay muchas otras áreas donde mirar y que no se miran. Por dar un ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que hay 7 puntos del PBI que son de gasto ineficiente dentro de nuestro gasto público, que es lo mismo que el déficit fiscal que tenemos este año, que es histórico. Quiere decir que en teoría, si uno redujera todo el gasto ineficiente, se redujera a cero y el gasto lo hiciera eficiente, ya no tendría déficit, por ejemplo. Y sin necesidad de recortar una sola prestación y recortar una sola jubilación. Pero bueno, a veces falta esa creatividad, falta poder mejorar la calidad del gasto, la incidencia distributiva del gasto, ver pequeños reductos del Estado donde se pueden hacer ahorros, y en general se apunta a lo más grueso. Y lo más grueso es esto, lo de la movilidad. Así que de ahí viene la discusión constante sobre este tema. Cuando el presidente comenzó su mandato, recordarán en campaña, él decía que él quería trabajar para los jubilados, porque quien no se ocupa de los viejos no es un buen gobernante. Lo criticaba duramente el presidente anterior sobre las medidas que tomaba para los jubilados, criticó la fórmula de movilidad jubilatoria del anterior gobierno, diciendo que perjudicaba a los jubilados. Dijo que iba a usar el dinero de las LELIC, que le parecía algo terrible también las LELIC, para pagarle a los jubilados. Y bueno, después del dicho al hecho ha habido una distancia importante. La primera medida que toma Alberto Fernández cuando llega al gobierno es la ley de emergencia, ¿no? Y dentro de esa ley de emergencia lo que se hace es suspender la ley de movilidad jubilatoria. Entonces, la ley de movilidad jubilatoria, que más allá de cómo esté compuesto, que eso lo podemos conversar ahora en detalle, pero la ley de movilidad jubilatoria, que es la forma de reglamentar la garantía constitucional de la movilidad, porque en esto el artículo 14 bis histórico de la Constitución dice que las jubilaciones y pensiones son móviles. ¿Y qué es móvil? Que debe mantener el valor de la prestación en el tiempo. Es decir, yo tengo determinadas reglas del sistema previsional que hacen que me otorguen un haber. Se calcula los años de aporte que he hecho, el salario que tenía. Se toma eso en consideración y se define mi haber. Ese haber que se me otorga tiene que mantener el valor en el tiempo. Es decir, idealmente yo tengo que poder comprar más o menos los mismos bienes y servicios a lo largo del tiempo. Eso es la movilidad. Y como derecho constitucional que es, tiene que estar garantizado por ley, reglamentado por ley. Esto es lo que marca la propia Constitución, cuando dice que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, con lo cual está diciendo que los derechos pueden ser reglamentados, la reglamentación tiene que hacerse por ley, y que esa ley no puede alterar el ejercicio del derecho. La Corte Suprema, además, ha dicho en reiteradas oportunidades que esa garantía de movilidad que establece el artículo 14 bis tiene que estar establecida por un índice del Congreso, que sancione el Congreso. Y es por eso que después de años donde hubo pautas de movilidad establecidas por las leyes de presupuesto anualmente, y hubo fallos
muy importantes de la Corte Suprema, como es el caso del fallo Badaro 1, 2, el IFE, estos fallos famosos en materia previsional, el Congreso sancionó finalmente una norma de movilidad que lo hizo allá en el año 2008, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y duró esa hasta el año 2017. Que sobre esto ya vamos a volver. Y después hay una segunda ley que se hizo en 2017 y rigió hasta fines de 2019 durante la administración del presidente Macri. Y ahora se hace esta suspensión. La suspensión de la movilidad jubilatoria, y esto es importante evaluarlo, ha resultado en una pérdida de actualización de los haberes para todos los jubilados. Esto es así de sencillo. En diciembre, cuando se sanciona esa ley de emergencia, Fernández cambia el discurso enormemente, dice que pasó de decir que la fórmula de Macri perjudicaba a los jubilados a decir que la fórmula era impagable. Si yo digo que es impagable, lo que significa, bueno, es que no puedo no tener los recursos o no quiero poner los recursos para, pero no que es perjudicial para el beneficiario, claramente. Y de las LELIC ciertamente ni se bajaron, sino que por el contrario aumentó el volumen de LELIC que tiene el Estado. Ahora, cuando se hace esa suspensión de la ley de movilidad, se otorga una facultad al Ejecutivo, al presidente, de que otorgue discrecionalmente los aumentos cada 3 meses, lo haga trimestralmente. Y esa facultad el presidente la ha ido usando. La usó en marzo, la usó en junio, la usó en septiembre y la usó ahora para el mes de diciembre. Y en el acumulado de todos esos aumentos ha resultado un perjuicio para los jubilados de todos los rangos de haberes dentro del régimen general. Había una idea establecida en la ley de que había que proteger a los más vulnerables o redistribuir en favor de los que menos tienen. Y si bien es cierto que los de la mínima, los jubilados que cobran la mínima, perdieron menos que los jubilados que cobran haberes más altos o el haber máximo del régimen general, todos, inclusive los de la mínima, perciben menos de lo que les correspondería percibir por la ley. Para que se den una idea, por la ley todos tendrían que haber tenido un incremento durante el año 2020 de 42%. Los de la mínima han tenido 35% de incremento, es decir, 7 puntos menos, y eso es cada vez menor el incremento a medida que uno aumente el haber, hasta que en el haber máximo del régimen general, la pérdida es de 18 puntos, 24 contra 42. Es decir, en un solo año ha habido una pérdida respecto a lo que marcaba la ley de movilidad de 18 puntos. Y esto es significativo en plata, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, la mínima es 1.000 pesos inferior, casi 1.000 pesos inferior a lo que correspondería cobrar por ley. Y el haber máximo, y esto con cada haber, si quieren después les muestro en una tabla y todo cómo es por rango de haber, pero digamos a medida que se incrementa cada vez se pierde más hasta el punto de que los que tienen el haber máximo del régimen general, que era de 103.000 pesos al momento de la suspensión, hoy cobran 18.000 pesos por mes menos de lo que les correspondería por la ley. Es decir, que hay jubilados que durante el año 2020 han llegado a recibir 140.000 pesos menos de lo que les hubiera correspondido recibir por la aplicación de la ley. Y es oportuno lo de la reunión que hacemos esta tarde, porque siempre hay que usar siempre hay que aprovechar las reuniones de discusión política para analizar la coyuntura, las últimas novedades. Y una de las últimas novedades es que salió ayer el fallo de la Cámara Federal de Paraná que declara inconstitucionales estos decretos del presidente Fernández.
y dice dos cosas importantes ahí para que tengamos en cuenta. La primera es que dice, si bien el Congreso declaró la emergencia pública en diciembre del 2019 y le otorgó al presidente las facultades para otorgar discrecionalmente los aumentos, primero esa facultad discrecional se terminó en el mes de junio de 2020, porque después, y esto es importante saberlo, cuando en junio estaba por expirar ese plazo, y nosotros nos opusimos a que se prorrogara, el gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso para prorrogarlo y frente a la oposición nuestra a tratarlo, lo dejaron ahí al proyecto y dictaron en cambio un decreto de necesidad y urgencia. En este pernicioso uso que hay de la facultad de dictar los DNU que hacen con mucha frecuencia los presidentes, no porque hay realmente una necesidad y urgencia, sino porque quieren saltear las mayorías parlamentarias. Acá me dice Adrián que no se oye bien, no sé si es problema de todos. Se escucha perfecto. Se escucha bien, ok. Entonces el presidente, frente a ver que no iba a tener la mayoría en la Cámara de Diputados para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria, dicta un decreto de necesidad y urgencia por el cual las facultades que el Congreso le había otorgado se las autoprorroga por otros 6 meses más. Algo que ya hay precedentes de la Corte que han marcado que es inconstitucional, es decir, uno no puede, hay dos instituciones en la Constitución, una es el DNU y otra es la delegación legislativa, que el Congreso puede delegar en el presidente ciertas facultades y eso se reconoce legítimo, pero lo que no puede hacer es el presidente usar un decreto de necesidad de urgencia para autodelegarse facultades. Y eso es exactamente lo que hizo acá. Y entonces ya en un fallo anterior, que es el fallo Caliba, de la Cámara Federal de Salta, le dice allí el tribunal que esto ya es una autodelegación de facultades y no puede ser. Y este nuevo fallo de la Cámara Federal de Paraná le dice que esa facultad expiró en junio y el DNU no tiene validez en cuanto a prorrogarse estas facultades. Y dice una segunda cosa, que como decía, si bien se le otorgó esa facultad y él lo usó para hacer los aumentos, esos aumentos, al ser sustancialmente inferiores a lo que hubiera correspondido por ley recibir, también son inconstitucionales esos decretos por lesionar el derecho de propiedad de los jubilados y ser regresivo en cuanto a sus beneficios. Por lo cual acá estamos frente a un tema serio, digamos. El Estado hizo esto claramente para ahorrar recursos. A la fecha se ha ahorrado 80.000 millones de pesos. Esa es la verdadera razón por la que se ha hecho. Con esto ha perjudicado a los 7 millones de jubilados, desde el que cobra la mínima hasta el que cobra el haber máximo del régimen general. Los tribunales están reconociendo el derecho a recuperar eso que se ha perdido. De hecho, la sentencia lo que marca es que hay que devolverle o liquidarle esas diferencias respecto de lo que era la movilidad, que como les digo, en algunos casos llega a ser de 140.000 pesos en el año. En medio de eso ha habido una discusión legislativa a través de una comisión que se constituyó. La ley de emergencia decía que tenía que haber una comisión que fuera integrada por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Economía, por la ANSES, por la Cámara de Diputados y por el Senado, para establecer una nueva fórmula de movilidad previsional. Y tenía que hacerlo dentro de los 6 meses. El Ejecutivo tenía la responsabilidad de convocarla, pero la convocó recién a los 5 meses, cuando le quedaba solo un mes de trabajo, en el cual era, por supuesto, imposible establecer una nueva fórmula. De todos modos, nos abocamos a hacerlo, convocamos a expertos, economistas, juristas, jueces,
abogados previsionalistas, toda una serie de expositores para hablar del tema de la movilidad previsional. Hicimos 16 reuniones con estos expertos, prorrogamos el trabajo de la comisión unos meses más, convocamos a la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero antes de que llegáramos a una conclusión en conjunto y por consenso, a pesar de que se habían discutido muchas alternativas, sorpresivamente, la noche antes de que llegara la visita del Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía, por un comunicado de prensa a las 11 de la noche, decide de forma unilateral volver a la fórmula de movilidad jubilatoria que estaba durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Que no es el tema de que si es la fórmula de ella, o de quién, o de cuándo, pero sí la preocupación es la siguiente. Primero, frente a toda esta pérdida que han sufrido en el 2020 los jubilados, no tiene este proyecto de ley ninguna cláusula de reparación ni de recuperación de esos recursos. Segundo, lo importante que tiene la ley actual, la que está suspendida pero aún en vigencia y además ratificada por los tribunales como que está en vigencia, es que tiene una cláusula de inflación, o la inflación es el principal componente de la fórmula. ¿Y esto qué importancia tiene? En el mundo, la mayoría de los países ajustan las jubilaciones por inflación. Lo hace Estados Unidos, lo hace acá Brasil, Chile, en nuestra región, con la idea de que la inflación sirve es la medida del poder real de compra. Entonces, si los precios se incrementan, yo ajusto por precios las jubilaciones y con eso mantengo el mismo poder adquisitivo. Es decir, yo puedo comprar hoy, voy a ir al supermercado y llenar un carrito, y el mes que viene tengo que poder llenar el mismo carrito, y en un año el mismo carrito, ¿sí? Mantengo la paridad de poder adquisitivo. Eso es lo que se logra con la inflación. Hay otros sistemas, algunos otros sistemas que no usan la inflación y usan los salarios, pero como es el caso de Uruguay, por ejemplo, acá vecino nuestro, pero a su vez son sistemas que tienen un punto de inflación, un dígito de inflación, no mucho más. Entonces no se deteriora el poder real de compra de los haberes, y por ahí lo de los salarios es una contribución a que si hay una mejora de salarios, una mejora de productividad del trabajo, también hay una mejora de los haberes proporcional a eso. Inclusive hay una larga tradición de entender que como la jubilación en los sistemas contributivos, es decir, donde uno aporta durante la vida laboral para después poder jubilarse, tienen una naturaleza, digo, en los sistemas contributivos tienen una naturaleza sustitutiva del salario. Yo aporto todo ese tiempo, después como un salario diferido que cobro. Entonces, en función de eso es que se actualizan por salarios. Pero son sistemas donde, como digo, no suele haber problemas de inflación como el nuestro. En Argentina, por el contrario, nosotros hace 2 décadas que tenemos inflación en 2 dígitos. La inflación hace estragos. Acá, como saben, el año pasado fue del 53%, ahora va a cerrar en al menos el 37%. Y eso hace que se deterioren en términos reales los ingresos. Fíjense que este año, por ejemplo, con la pandemia ha habido una afectación de las variables muy fuerte de empleo. Los salarios llevan 6 meses consecutivos por detrás de la inflación. La recaudación ha caído estrepitosamente en términos reales, es decir, ha ido muy, muy por detrás de la inflación. Y justo ahora el gobierno elige actualizar por esas variables que están planchadas, por salarios y por recaudación. Me hace acordar esta frase famosa en la política argentina, que creo que es de Perón, la de que en Argentina los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor, ¿no? Frase clásica. Bueno, y es como que han decidido entonces hacerlo subir a los jubilados por la escalera y no darles el ascensor.
al sacar la inflación en un país que tiene alta inflación, lo que hace es que la caída en términos reales de las jubilaciones no tiene piso. Y es la prueba de que, como ha ocurrido durante el 2020, están todos los jubilados perdiendo frente a la inflación. Y si el año que viene la inflación fuera tan solo como la piensa el gobierno, tan optimista como la espera el gobierno, si el gobierno espera que la inflación 2021 sea más baja que la del 2020, a pesar de que ha tenido la emisión monetaria más alta de la historia argentina, pero supongamos en el mejor escenario de que, como dice el gobierno, la inflación baja y va a ser del 32%, va a haber una pérdida real, pérdida en términos reales de las jubilaciones confirmada por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Si la inflación fuera como la estima el Banco Central de la República Argentina a través del relevamiento de expectativas de mercado, fuera así del 48%, entonces la pérdida de las jubilaciones sería de cerca de 18 puntos porcentuales en el 2021. Es decir, continuaría con esa pérdida en términos reales de las jubilaciones. Entonces, en función de esta discusión, para nosotros es muy negativo, y es lo que hemos expresado en la comisión. Yo soy representante por la UCR y por Juntos por el Cambio en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que, como dijo Sebastián, soy vicepresidente, y soy en esa calidad representante en esta comisión bicameral por toda la bancada del frente político. Y entonces nosotros hemos planteado eso: si se saca la inflación de la fórmula, se quita la garantía de que los jubilados puedan preservar su poder adquisitivo. Y, como digo, la caída en términos reales no tiene piso. Y el segundo punto, que es este de la recaudación, no tiene nada que ver con el tema de las jubilaciones, ¿no? Ningún sistema en el mundo prácticamente utiliza el tema de la recaudación, porque lo convierte el jubilado en socio con el Estado, de que tiene que ver si la AFIP recauda más o menos para ver si cobra o no la jubilación, lo cual no tiene por qué el jubilado depender de eso. El jubilado tiene que tener un ingreso que sea seguro, estable. Hay que aislarlo de la volatilidad de la economía, y esto, por el contrario, le da toda la volatilidad, le transfiere toda la volatilidad. Y además, y esto me es importante transmitirlo, la recaudación hace a la fórmula de la jubilación muy procíclica. ¿Qué significa esto? Que en una economía, el gasto público, la política fiscal, la macroeconomía marca, tiene que tener un carácter contracíclico, anticíclico, de revertir o estabilizar los ciclos económicos. Es decir, cuando las economías crecen, hay que contener el gasto para que no se recaliente la economía, y cuando las economías caen o entran en recesión, hay que aumentar el gasto para poder estimular la demanda agregada y reactivar la economía. Es una política contracíclica, según la macroeconomía. Argentina es característico por tener una política procíclica, que lo hace al revés. Cuando la economía crece, aumenta mucho el gasto corriente, y cuando la economía cae, no le queda más remedio que ajustar, y cuando ajusta, profundiza la recesión y baja el gasto en obra pública y el gasto en capital y todo el gasto que tiene mayor efecto multiplicador sobre la economía, y profundiza las recesiones. No es casual, por ende, que Argentina es uno de los 2 países en el mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años, y tiene que ver con este carácter procíclico de nuestra política fiscal. Cuando uno incorpora la recaudación a la fórmula de la movilidad jubilatoria, no solo perjudica al jubilado, sino que perjudica a la economía en su conjunto, por hacer que el principal componente del gasto público sea procíclico. Pero bueno, esto lo hemos discutido, se lo hemos explicado al Ministerio de Economía. Había otras ideas de cómo hacerlo. Hay un fondo que es, ustedes saben, el Fondo de los Jubilados, que es el FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene por normativa un propósito de asistir al pago de las jubilaciones.
nosotros propusimos y muchos economistas propusieron de que se pagara a los jubilados lo que se tuviera que pagar, que cuando faltara plata de la recaudación se tomaran recursos de este fondo para pagarlo y cuando hubiera momento de crecimiento económico se devolviera el dinero a este fondo. Esto es lo que es constituir una regla fiscal, como tienen otros países, fondos anticíclicos y demás. De hecho, hasta sancionamos una ley, que es la ley de defensa de los fondos del FGS, defensa de los activos del FGS, que nos pusimos de acuerdo con la ANSES. Yo redacté el artículo sobre el mecanismo de asistencia y pago del Tesoro, de pago de las jubilaciones del Tesoro, pero aquí ha habido una decisión del Ministerio de Economía de no usar ese mecanismo. Hay un convencimiento del ministro Guzmán de que si no se incorpora lo de la recaudación no se logra la sustentabilidad del sistema, lo cual es un error técnico enorme. Y además ha tomado la decisión de que hay que desindexar la economía, es decir, de que no hay que nada ajustarlo por inflación, tampoco los haberes de los jubilados, y a partir de eso hay que bajar el gasto público en las jubilaciones. Y esto es parte, por supuesto, del programa de acuerdo con el FMI. Conclusión, más allá de toda la discusión legislativa, el oficialismo ha tomado esa decisión, se convocó a la comisión bicameral para dar un dictamen, expusimos cada uno de nuestros dictámenes, obviamente obtuvo más votos el del oficialismo, y ahora durante el mes de diciembre se va a convocar a las cámaras, a los plenarios del Congreso, para discutir esta nueva fórmula de movilidad provisional, que en realidad es la misma que rigió durante la época de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno dice, si la economía crece, el empleo sube, la inflación baja, le tendría que ir bien a los jubilados. Y es cierto eso. Lo que pasa que si la economía crece, el empleo sube, la inflación baja, casi que es decir, si las vacas vuelan también, porque es esperar a que todas las variables económicas sean positivas. Y en realidad uno tiene que darle, como les decía, seguridad a los jubilados de que van a cobrar en cualquier instancia. Crezca la economía, no crezca la economía, tiene que darle esa estabilidad. Y acá la certeza que hay es que si la economía no creciera o el empleo no subiera o la inflación no bajara, los jubilados no van a hacer más que perder enormemente, van a profundizar la pérdida gravemente. Entonces esta es la discusión que vamos a dar, esta es la discusión en la que estamos, nuestra posición es muy clara de oposición a ese proyecto. Descontamos, por supuesto, que en el Senado tienen los votos para aprobarlo, pero la discusión sobre todo está en diputados, donde, como saben, ni el Frente de Todos tiene mayoría por sí mismo, ni Juntos por el Cambio la tiene tampoco, y hay un grupo ahí de bloques minoritarios que muchas veces, o generalmente, son aliados al gobierno y que tienen la llave para dirimir eso. Ya ayer, por ejemplo, Labaña hizo un guiño al gobierno de que va a apoyar la movilidad jubilatoria, entonces ahí ya están un poco más cerca y con algunos diputados más que obtuvieran, lo logran. Entonces, esta es la batalla fuerte que va a haber en lo económico ahora en el mes de diciembre. Bueno, con eso espero darles el panorama completo en el tiempo que me asignaron y quedo a disposición para todas las preguntas, comentarios que quieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Ale. Aprovecho para recordarle a los correligionarios y correligionarias que están hablando que pueden realizar preguntas por escrito. Y mientras ellos van formulando las preguntas, yo te comento, Ale, que en esta sala hoy hay correligionarios desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, que participan constantemente de estas jornadas que hacemos. Y aprovecho para comentarle a los correligionarios que por ahí se pueden asombrar que las últimas 2 jornadas estamos un poco más bajos de participantes de lo habitual, pero les quiero contar a qué se debe esto seguramente. El movimiento hace un mes, un poco más de un mes, creó 26 comisiones temáticas para estudiar, diagnosticar y proponer políticas públicas, y de esas 26 comisiones ya hay 23 funcionando. 23 funcionando con reuniones periódicas de Zoom, y eso, bueno, obviamente genera un desgaste en cada uno de los que participamos en las actividades. Pero bueno, habiendo dicho esto,
Ale, te hago una consulta y mientras van escribiendo en el chat, cuando vos te referías a 50% de gasto público en materia previsional, ¿eso es un cálculo medido, incluido los gastos que tuvo este año el IFE, incluye todas las asignaciones sociales, o es excluyendo eso y solamente en materia, digamos, estrictamente previsional, jubilatoria, jubilaciones y pensiones? Sí, es una buena pregunta para aclarar. En verdad en prestaciones de la seguridad social para el año 2020 es de 2,62 billones de pesos. Dentro de eso está, por ejemplo, el IFE, pero el IFE, si bien ha sido un gasto importante, son apenas 80.000 millones de pesos por mes, que no es poco, es un montón de plata, pero digo, en relación a los 2,62 billones del total de seguridad social no es tanto. Si tomás estrictamente lo del sistema previsional, estás bordeando casi el 45% del presupuesto. No quería ir en tanta precisión en los números porque por ahí no se retiene, pero digamos, de manera general, lo que quiero marcar es que la mitad del gasto casi del Estado va en las jubilaciones y en general ese es un gasto que tiende a crecer. Entonces, no podemos pensar nada sobre el sistema jubilatorio si no atendemos el tema de los recursos. Ahí vi una pregunta que hacía Orlando respecto de qué planes hay de reforma estructural, y esto tiene que ver con los recursos sobre todo. Nosotros tenemos un problema de no debatir el financiamiento del Estado, que pasa con muchas cosas, con el tema de las tarifas de servicios públicos, con este tema de jubilaciones, con distintos gastos que se hacen. Es como desde luego nosotros queremos por un lado que el gasto público baje, pero en cosas particulares queremos gastar más. Queremos que los impuestos bajen, pero que no haya déficit. Es decir, si uno pone todo esto junto, no hay soluciones mágicas. Tiene que ver de dónde toman los recursos para pagar qué cosas. Y en el sistema previsional en particular lo que pasa es que nosotros hemos ido incrementando sustancialmente la cobertura, lo cual es bueno. Es decir, nosotros teníamos el problema de que un adulto llegaba, una persona llegaba a la edad de adulto mayor y no tenía una cobertura y un ingreso para poder tener un nivel de vida adecuado. De hecho, ni hoy lo tiene y esto lo debemos abordar. La jubilación mínima hoy, que es de 19.000 pesos, no alcanza ni de cerca para cubrir una canasta básica del adulto mayor que está cerca de los 45.000 pesos. Y si consideramos que prácticamente el 70% de nuestros jubilados cobran la jubilación mínima, esos jubilados que cobran la mínima, si no los asiste un pariente porque de la familia le ayudan con plata, o porque vive con la familia, o porque tiene otro ingreso, o tiene una renta de algo, o no gasta, digamos, no gasta tampoco en alquiler porque tiene su casa. Digamos, si no tiene un suplemento de ingreso de alguna forma de otro lado, ese jubilado vive bajo la línea de pobreza, no llega a cubrir su canasta básica. Y este es un tema serio porque parte de la reforma estructural previsional tendría que ser cómo disponemos de los recursos para que nuestros adultos mayores tengan un nivel de vida digno, adecuado. Ahora, lo que decía, hemos ido incrementando la cobertura, primero con la moratoria previsional, después con la implementación de la pensión universal para el adulto mayor. Entonces hoy toda persona que llega a la edad de adulto mayor debiera tener cierta cobertura, pero claro, para aumentar esa cobertura tenemos que aumentar los recursos que se dan al sistema, porque no podemos pretender que solo con los recursos de los que aportan en una economía que tiene un 40% de informalidad, es decir, que 4 de cada 10 trabajadores no aportan al sistema porque no están en blanco ni registrados, no podemos con el dinero de los que aportan lograr financiar todo el sistema en su conjunto y las prestaciones universales, ¿se entiende? Cualquier país del mundo
que tiene un sistema de prestaciones universales, es decir, no solo para los que contribuyen, sino para todos, los que no contribuyen también, o no contributivos, lo hacen financiándolo desde los impuestos. Eso ya de hecho hoy pasa en Argentina. Las jubilaciones, apenas la mitad de los recursos viene, un poco más de la mitad viene de aportes y contribuciones a la seguridad social. El resto viene de impuestos. Impuestos como ganancias, IVA, además que se deriva una parte hacia el impuesto país, que se deriva hacia las jubilaciones. Pero esto no llega a cubrir el déficit del sistema y tampoco es muy transparente porque nadie sabe a ciencia cierta si lo que aportó está recibiendo lo que aportó más o menos de lo que aportó. Y este es un tema de que en una reforma estructural que se haga, me parece que hay que transparentarlo. Uno quiere saber de que lo que aportó lo recibe después. Y en realidad hay muchas situaciones. Hay gente que ha aportado toda su vida, como muchos temen, y por ahí están recibiendo menos de lo que aportaron. Pero también es cierto que hay muchos que están recibiendo más de lo que aportaron, mucho más de lo que aportaron. Distintas categorías de jubilados que reciben más que lo que contribuyeron. Las dos realidades se dan. Y en el no tener con transparencia eso determinado, hay una sensación como de injusticia respecto de cómo se asignan esos recursos. Todos estos puntos me parece que de cara a una reforma más integral tienen que ser abordados con mucha transparencia para que uno sepa en definitiva cómo está funcionando el sistema previsional y dónde van los aportes que hace y si está recibiendo los beneficios que corresponden. Vale, te quiero contar que me parece que fuiste demasiado claro, porque hay pocas preguntas que generalmente hay muchas preguntas, la gente te está escuchando muy atentamente y bueno, solés ser bastante claro con lo que decís y también, has estado bastante atento al chat, con lo cual la única preguntita que tenía guardada ahí para hacértela la sacaste antes de que yo la pueda pronunciar. Pero acá hay una pregunta del correligionario Marcelo Jiménez. Si el Estado hubiera podido pagar a los jubilados con los índices de inflación del macrismo, te pregunta y dice que entiende que no, y que la emergencia del sistema obliga a consensuar una ley positiva y sustentable. Este es el planteo que hace el correligionario Marcelo Jiménez de Salta. Y yo te agrego algo a esto. Vos recordás, porque a mí me cuesta recordar cuándo fue la última vez que las reformas legislativas, sea por vía del Congreso de un decreto de necesidad de urgencia, beneficiaron a los jubilados en lugar de perjudicarlos. A ver, sobre si se hubiera podido pagar y todo depende de qué decisiones uno quiere tomar y qué prioriza dentro del presupuesto. Era lo que correspondía pagar por ley. Porque la fórmula durante la administración Macri decía que era un 70% por inflación, 30% por salarios. Se encontró también con un escenario de inflación creciente en el que nunca se llegaba a compensar la inflación que venía después. Y ahora en el año 2020 le tocaba recuperar también por esa inflación y no hubo voluntad de pagarlo. Es como digo, una decisión de dónde uno asigna los recursos. Ahora, obviamente, por la pandemia ha habido gastos sustantivos, lo que se llama el gasto COVID, muy importantes, como por ejemplo el gasto en el IFE que vos mencionabas, el ATP para las empresas, o muchas otras cosas en las que el Estado gasta, ¿no? Pero es curioso o me resulta un poco incoherente que justo en la pandemia, donde el principal grupo de riesgo son los adultos mayores, son los más vulnerables en la pandemia, que sea justo sobre ellos que se ajusta. Como digo, hay muchísimas otras cosas donde se podía ajustar. Argentina tiene, por decir, el mayor gasto en empleo público de toda la región, 12 puntos del PBI. Creo que ha habido una sensación, una insatisfacción muy fuerte durante la pandemia que no hubiera mayor austeridad desde el Estado.
desde los propios funcionarios y digamos la política en general, de los jueces y demás, es decir, tantos que se tuvieron que apretar el cinturón durante este año por no tener ingresos y el Estado no hizo en eso ninguna reducción, ninguna corrección, que me pueden decir, bueno, capaz que no hubiera alcanzado para resolver todo el problema de los millones de jubilados, no, claramente, pero tiene que ver también con cierta ejemplaridad, con ciertas señales de austeridad que tampoco se han querido dar y me parece que en eso es negativo. Pero resumo a lo que me pregunta Marcelo, y es todo en qué se decide priorizar dentro del gasto. Vale, te traslado otra pregunta que hace el correligionario Patricio Bertón, de Córdoba. Pregunta si crees que existe la posibilidad de que el sistema se privatice nuevamente, que se vuelva un sistema como el de la FJP. Bueno, un tema importante para discutir, ¿no? Ahí con esto que quería terminar de decir, porque ahí vi que Fernando también puso con el tema de los nichos para reducir el gasto. Y bueno, por ejemplo, el tema de las tarifas que se discute ahora. Un poco que lo mismo que se discutía en el gobierno anterior, no tiene sentido de que personas que tienen altos recursos se les esté subsidiando, por ejemplo, los servicios públicos. Esa es una de las asignaciones más ineficientes de los recursos. Yo estoy ahora en Buenos Aires porque estoy sesionando y estoy en el departamento en Palermo, en una zona que digamos es bastante de gente adinerada y todo el mundo tiene acá en el barrio, incluido este departamento, subsidiado la electricidad. ¿Qué sentido tiene que saquemos el presupuesto público todos para pagar eso? O subsidiamos, por ejemplo, los pasajes aéreos, que los usa el 3% más rico de la población, el que más viaja. No es lo mismo que subsidiar los servicios de los que usan quienes tienen menores recursos. Es decir, no tiene sentido que el Estado subsidie nada de aquellos que tienen suficientes ingresos como para pagárselo. En un país que tiene tantísima desigualdad y tanta falta de acceso a los servicios públicos básicos, hay que usar el dinero escaso para ayudar a aquellos que menos tienen o que no tendrían acceso a los recursos. En eso hay un tema de la incidencia distributiva que hay que mirar, además de la propia cuestión de la eficiencia. Bueno, y en cuanto a la pregunta del sistema, en realidad acá hay que distinguir dos cosas. Una es uno es si los sistemas son de reparto, como tiene Argentina, o de cuentas individuales, donde cada uno aporta para sus ahorros. Y otra distinta es si la administración es pública o la administración es privada. ¿Esto por qué lo digo? Porque claro, en Argentina existió el sistema de las FJP, que acá se menciona, donde había cuentas individuales administradas por fondos privados. Pero también puede haber cuentas individuales con fondos públicos, como hay en otros países. Y es importante distinguirlo. Primero porque el sistema de cuenta individual lo que tiene la idea es que, bueno, cada uno aporta para sí, durante su vida laboral, aporta de su trabajo y después exactamente lo que aportó actualizado o tras una inversión que se realice, se recibe eso. Es un sistema casi de ahorro forzoso o de ahorro de seguro de retiro, digamos, eso, el sistema de cuenta individual. Es muy transparente en cuanto a decir, bueno, lo que usted aportó es lo que recibe. No tiene un componente de solidaridad como el sistema de reparto, es decir, lo que yo aporto capaz que no va todo para mí porque se usa para pagarle la jubilación a otro también. Esa es la diferencia y es decidir qué es lo que yo prefiero hacer. Pero en cualquier caso, como digo, la administración de eso en realidad puede ser pública o privada. Y en general a nivel comparado puedo decir que las administraciones públicas de los sistemas de pensión son mucho más
económicas y eficientes que las privadas. Vieron que por ahí está esta idea de que lo privado es más eficiente, ¿no? Pero en realidad como los sistemas públicos congregan más recursos, en vez las FJP eran como cantidad de entidades para administrar fondos más pequeños, terminan los costos de administración siendo mucho más altos con las FJP. Y eso está visto, por ejemplo, acá en Argentina la ANSES tiene costos mucho más bajos que las FJP, y la ANSES, con todo lo que podamos decir, es de las áreas de la administración más eficientes en comparación al menos a las demás. En Estados Unidos el Social Security System es mucho más eficiente en la administración que lo que son los fondos de retiro privados. Entonces, bueno, a esa pregunta hay que distinguir eso, ¿no? Si reparto o cuenta individual, y si la administración es pública o es privada. Alejandro, te traslado una pregunta que va con un análisis político del correligionario Gustavo Grimpum. Manifiesta que está claro cuáles son los principios subyacentes al problema que ha expuesto y no podemos más que coincidir absolutamente con la visión política. Pero está claro también que este es un tema que para resolverse debe sustraerse definitivamente de la grieta. Esto es, la movilidad ponderadamente, mayoritariamente, ajusta por inflación en la fórmula macrista, 70%. Significó en la práctica una reducción también de las jubilaciones reales. Hay problemas estructurales subyacentes adicionales, plantea. Informalidad laboral, que vos lo mencionabas, el envejecimiento de la población, la reducción de la participación del trabajo en el PBI, la dispersión de cajas y sistemas específicos, bajísimas tasas de sustitución de activos y pasivos, etc. En ese contexto, a sabiendas que el sistema es estructuralmente insustentable y que es imposible cargárselo a rentas generales, y teniendo presente que políticamente esta es una causa no solo moral, sino además de justicia redistributiva, ¿cuáles son, a tu entender, los parámetros políticos constitutivos de una eventual solución a semejante problemática? Afectación complementaria, específica y progresiva de tributos directos a sectores más contributivos, ¿o qué te parece a vos? Sí, interesante el comentario. Lo primero es que creo que no hay que pedirle a la movilidad resolver todos los problemas del sistema jubilatorio. Es decir, como decía, se centra siempre mucho todo en la movilidad porque es la forma que tienen los gobiernos de ajustar el gasto en jubilación en el corto plazo. Pero no hay que buscar resolver todo a través de la movilidad. La movilidad tiene un solo objetivo, que es que la prestación que yo recibo mantenga su valor en el tiempo. Y por eso es que insistimos con el tema de inflación como forma de preservar ese valor. La fórmula de Macri, de hecho, cuando Macri manda el proyecto al Congreso, no era como no era como la ley, como lo que describí, sino que en realidad era 100% inflación, y además, si había un crecimiento del PBI, parte de ese crecimiento se compartía con los jubilados. Después, cuando tuvo su tratamiento en el Congreso, se hace una modificación por pedido de Pichetto y de los gobernadores peronistas, y ahí se establece la parte de los salarios y queda el 70% por inflación y el 30% por salarios. De hecho, en general, lo que ha resultado de eso es que la variable que más aporta a la actualización de los jubilados es la de la inflación y no la de los salarios, no solo por el 70-30, sino aún ponderado porque la inflación ha ido por encima de los salarios y ha habido un deterioro en términos reales de los salarios. Por eso les digo, hay que dar una discusión que sea, no puede ser en el aire, sino referida a cuál es el contexto económico de la Argentina. Porque hay discusiones que van bien en el primer mundo, decir, bueno, hay que actualizar todo por salarios porque con eso tenemos ganancias de productividad. Pero después uno ve las variables de Argentina de los últimos 20 años y ve que lo que menos ha crecido es la productividad, y tenemos una productividad que a nivel comparado frente a otros países es muy baja. Entonces en eso no nos tenemos que engañar, tenemos que ver, qué funciona acá. El gobierno dice, bueno, por ejemplo, nos cuestionan, ustedes hablan de la inflación porque apuestan a que es una economía estancada y en recesión. No, ciertamente yo no apuesto a que sea una economía estancada y en recesión. Lo que veo es que tenemos una economía
que en los últimos 50 años ha sido la segunda en el mundo que más recesiones ha tenido, y hemos tenido 23 años en recesión, y todos los últimos años estamos en recesión. Entonces yo no puedo hacer una fórmula pensando como que somos uno de los tigres asiáticos y crecemos todos los años a 9%, porque no es esa la economía argentina. Entonces tengo que ver de qué manera protejo a los jubilados de esos vaivenes de la economía. Entonces creo que la respuesta a eso es, la movilidad tiene que cumplir un solo objetivo, que es preservar el valor de las prestaciones. Después tenemos que discutir otras cosas, cómo recomponemos la mínima, cómo ayudamos a que todos los jubilados tengan un nivel de vida adecuado, cómo aportamos los recursos para eso, pero todo eso no se va a resolver a través de la movilidad. Ale, te traslado otra pregunta del correligionario José Luis Soto, de Chaco. Plantea que hoy se declaró inconstitucional la fórmula de ajuste de haberes y te pregunta qué implicancia puede acarrear a los que cobrarían el aumento este mes. Y entre paréntesis te comento hoy que el vicepresidente de la Cámara de Paraná es Furpiano también, que en lugar que compartimos con Ale. Muy bien. Comentario entre paréntesis. Muy bien. Bueno, acá lo que pregunta José es muy importante, José Luis, que es lo que decía recién del fallo que salió, el fallo de la Cámara Federal de Paraná de ayer. Y este fallo lo que marca es, el caso Herrera es, declara inconstitucional los decretos de Fernández y dice que al otorgar aumentos por debajo de lo que marcaba la ley de movilidad se debe aplicar la ley de movilidad que está vigente, porque además es inconstitucional la prórroga de la suspensión que dispuso el gobierno. Todos estos fallos son de aplicación para el caso concreto, es decir, solo el beneficiario de ese caso va a recibir una actualización de la jubilación según se liquide. Pero con esto está marcando en definitiva la justicia que cualquiera que haya perdido tiene el derecho a ir a reclamar y que se le restituya la diferencia en sus haberes. Si me permitís compartir pantalla, yo les muestro una... Ahí te habilito, dame un segundo. Sí, porque quiero que vean, se hagan una idea de esto. Listo. De lo que está preguntando él. ¿Está? Ahí está. Perfecto. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Sí. Fíjense, por ejemplo, los que cobraban el haber de 14.000 pesos en diciembre tuvieron un 35% de aumento a 19.035 pesos, pero tendrían que estar cobrando 19.981 pesos. Es decir, cobran por mes 946 pesos menos. Lo que pasa es que, claro, este que cobra la mínima está siendo perjudicado, pero es difícil que por ahí vaya a juicio por los 946 pesos, por tan poca plata. Además hay un tema de acceso a la justicia, recurrir al abogado, el tiempo que lleva el juicio, etcétera, etcétera. Lo cual el gobierno sabe y se aprovecha de eso, obviamente. Toma una medida de carácter general, sabiendo que son muy pocos los que van a ir a juicio o que por goteo va a tener que ir resolviendo. Ahora, a medida que incremente el haber, la pérdida cada vez es mayor. Fíjense, por ejemplo, el que cobra 50.000 pesos, se le aumentó un 26% a 63.000, pero se le tendría que haber aumentado el 42% a 71.000. Entonces ahí ya la diferencia es mucho más fuerte. Y acá el que cobraba 103.000 se le actualizó a 128 y se le tendría que haber actualizado a 146, es decir, está cobrando 18.000 menos por mes. Esto en el año acumulado, fíjense en esta otra imagen, acá si ven el acumulado de diferencias por haber, claro, los de la mínima de manera acumulada han perdido 5.000 pesos en el año, pero el que tiene el haber máximo ha perdido 138.000. Entonces, este tiene un incentivo muchísimo más fuerte para ir a juicio, para tomar de esta declaración de inconstitucionalidad que ha habido ayer y decir, yo también quiero que... yo también quiero que me actualicen el haber así, y la justicia le está diciendo que tiene derecho a hacerlo, ¿ven? Y
y entonces en ese caso va a poder recuperar. No hay una cláusula en la ley para recuperar, nosotros queremos establecerla, pero el oficialismo ciertamente no quiere. Vale, te traslado una pregunta del correligionario Víctor Cocosa. Él pregunta por qué descuentan impuestos a las ganancias de jubilados. Y te plantea y te pregunta si es constitucional eso. Sí, este es un tema que se está discutiendo mucho ahora. Incluso algunos de los legisladores del bloque quieren trabajar un proyecto al respecto. A ver, primero, la jubilación es un ingreso, ¿no? Esto va un poco está esta eterna discusión respecto al impuesto a las ganancias y el salario, sobre que el salario no es ganancia, y por un lado se dice eso para que no haya ingreso, no haya impuesto a las ganancias a la cuarta categoría para los asalariados. Del otro lado la respuesta es, bueno, es que en realidad se llama ganancia porque está mal llamado así, pero es un impuesto al ingreso y entonces mientras haya ingreso es tributable. Bueno, está toda esa discusión. Enmarcado en esa discusión se dice, bueno, si la jubilación en realidad es un salario diferido, porque yo aporté para cobrar el salario, tampoco lo tendré que considerar como ganancia. La ley siempre lo incluyó como sujeto al impuesto a las ganancias, a las jubilaciones. Después hubo reclamos judiciales respecto de eso y a partir de estos argumentos, y la Corte Suprema lo que dijo, y esto para no prestar a equívoco, dijo que era inconstitucional el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones cuando hubiera una situación de vulnerabilidad. Es decir, que lo que percibe el jubilado, hay que evaluar esa situación de vulnerabilidad a partir de lo que el jubilado percibe, si le alcanza para tener un nivel de vida mínimo o no. Y claro, desde luego se vuelve la discusión ver cuándo es vulnerable o no es vulnerable el jubilado para que se le aplique la inconstitucionalidad sobre el impuesto a las ganancias. De hecho, se hizo después una reforma en la ley y se estableció un mínimo no imponible para decir, bueno, se pone un umbral, a partir de este valor no se cobra impuesto a las ganancias, o sea, por debajo de ese valor no se cobra impuesto a las ganancias, por encima de ese valor se empieza a cobrar. Lo que pasa es que después los fallos, como el criterio era la vulnerabilidad, el fallo en concreto dice, bueno, sí, este cobra por encima, pero en realidad es vulnerable igual por tal situación, y entonces nunca se termina de resolver de manera general, y hay muchos fallos que han declarado la inconstitucionalidad, no digo el de la Corte, sino muchos fallos de primera instancia que han declarado la inconstitucionalidad, un poco que ya no atendiendo al criterio de vulnerabilidad, sino por el solo hecho de ser jubilado. Entonces es una cosa que está un poco ahí todavía en la nebulosa. En principio es constitucional, salvo que se trate de un jubilado que está en situación de vulnerabilidad. Eso es lo que la Corte ha pronunciado al respecto de lo que pregunta Víctor. Vale, aprovecho para preguntarte, ya que estamos charlando de este tema, sobre estas cuestiones en las cuales vos estás mucho más especializado que yo. Si a mí no me falla la memoria, en el año, a ver, y para ponerlo en contexto, el impuesto a la ganancia es un impuesto que afecta de manera directa a la renta, y según nuestra Constitución Nacional, es competencia de las provincias. Y si no me falla la memoria, en el año 1973, Perón, el gobierno de Perón, se creó la cuarta categoría del impuesto a la ganancia, que es la que ordena o manda tributar a los salarios. Esto se ha prorrogado sistemáticamente a lo largo de casi 50 años. ¿No hay ningún planteo, digamos, de inconstitucionalidad en este sentido? ¿Lo ves viable? ¿Cómo lo Mira, ves vos? es muy interesante lo que planteás. Es un debate que nos podría llevar horas solo ese tema, pero te digo algunas reflexiones al respecto. Claro, el tesoro de nuestra nación se fue formando a través de distintos recursos. Primero era con las rentas del correo, las rentas de aduana, los empréstitos, la venta de tierras.
pero no se cobraba impuestos. Solo decía el artículo 4 de la Constitución las contribuciones que se establecieran proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. Después, con la crisis del 90, el país empieza a cobrar impuestos a las ventas, que los cobra como impuestos indirectos. Y después, en la crisis del 30, empieza a cobrar impuestos directos, como impuesto a los réditos. Y como vos decís, la Constitución autoriza que sea de manera temporal, siempre que el bienestar general, la defensa lo exijan, dice la Constitución. El impuesto es temporal, estrictamente, porque las leyes de impuesto a las ganancias se van renovando cada 10, 15 años. Lo que pasa es que llevan 80 años en vigencia. Entonces, claro, a lo que vos decís, si es temporal pero dura eternamente, es como que se está burlando de eso. Eso es cierto. Por el otro lado, hay que decir que casi todos los países del mundo tienen algún tipo de impuesto al ingreso y tienden a ser en los países avanzados el principal impuesto. Estados Unidos, por ejemplo, estableció una enmienda constitucional para permitirle al gobierno federal establecer el Federal Income Tax, el impuesto al ingreso federal. Y tanto en Estados Unidos como en todos los países de Europa Occidental, el impuesto a la renta o el impuesto al ingreso es el principal impuesto y lo pagan todos, los asalariados, cualquiera que cobra más de 2 salarios y demás ya lo empieza a pagar. Y en realidad es así porque es un impuesto que es muy progresivo y quienes más tienen pagan más. Acá, sin querer entrar a fondo en el tema, porque como digo, nos llevaría un debate profundo y me parece que vale la pena darlo completo. Pero acá hay mucha mala prensa sobre el impuesto a las ganancias y mucha discusión en los medios. Pero lo cierto, lo digo como dato, ¿no? El impuesto a las ganancias lo pagan en Argentina solo los 3 deciles de mayores ingresos en la población. Es decir, solo paga ganancia el 30% de la población que más ingresos tiene. Mientras que el principal impuesto de Argentina, que es el IVA, lo pagan los 10 deciles de la población, es decir, el 100% de la población, y recae proporcionalmente más sobre quienes menos tienen y sobre los más pobres. Y lleva algunas cosas absurdas, como que, por ejemplo, el 10% más pobre de la población es más lo que participa del pago de impuestos que lo que participa de la renta nacional. Entonces, yo creo que hay que dar una discusión tributaria seria y profunda, porque por ahí veo que se habla mucho de ganancias en los medios, pero se habla muy poco del IVA, se habla muy poco de otros impuestos distorsivos que tenemos, se habla muy poco de que los aportes y contribuciones a la seguridad social, o que otros llaman impuestos al trabajo, son iguales sin importar el salario. Entonces, el trabajador que cobra 15.000 pesos paga el mismo porcentaje de aportes que el gerente que cobra 500.000. No tiene ninguna progresividad esa contribución, ese aporte. Y estas son cosas que creo que debiéramos discutir. Y por ahí se centra mucho la discusión sobre el tema de ganancias, que de hecho es en los países avanzados el principal impuesto porque es el más progresivo, y por el otro lado como que corremos la vista de impuestos que son genuinamente distorsivos, regresivos y muy perjudiciales para la economía. Pero bueno, este es un tema de política fiscal bien álgido, digamos. Acá tenemos un espectador, digamos, de lujo que nos puede dar cátedra de eso, que es Eduardo Dervil, que bueno, se está trabajando mucho también en eso. Creo que no hay justicia social, no se puede pensar un país mejor si no se piensa en una reforma tributaria, que es una deuda de hace muchas décadas en este país. Pero bueno, Ale, te leo una pregunta más del correligionario Francisco La Roca, de Entre Ríos. Sí. No sé si tendrás idea de esto, porque está vinculado al tema por ahí del ajuste fiscal, pero no tanto.
Producto de la pandemia, plantea Francisco que muchos jubilados no fueron al médico, no siguieron su tratamiento, no compraron sus remedios. Y te consulta si sabés si hay algún cálculo de cuánto menos invirtió el PAMI en salud en lo que va del año 2020. Ahí, sí, ahí vi que se prendieron el debate tributario, que Jorge dice el tema del IVA, de que se llevó del 13 al 21 en el menemismo. Bueno, hubo disminuciones parciales. En realidad, de la Rúa hizo una devolución para tarjetas de débito y tarjetas de crédito, que era de 3 y 5 puntos el IVA. Y ahora más recientemente Macri lo hizo para la canasta básica, unos meses para los alimentos. Pero si no, ha quedado en el 21, es cierto, y es 27 para los servicios públicos y demás. Es lo más gravoso. En lo otro, sí, ustedes saben, más grave que el PAMI es el ahorro que la propia ANSES ha hecho, porque ANSES suspendió su atención cuando, claro, si hay una administración que debiera ser, una actividad que debiera ser esencial, es la de ANSES, que es la principal administración del Estado. Cerró todas sus oficinas y al cerrar las oficinas no tramitó jubilaciones ni nuevos beneficios. Y este es un tema por el que hemos presentado pedidos de informes al gobierno, porque ha quedado muchísima gente sin jubilarse. Además que las jubilaciones se la otorgan retroactivo cuando uno inicia el trámite, pero el problema es cuando uno no pudo iniciar el trámite. Hay gente que terminó en febrero de trabajar, tendría que en marzo haber presentado su jubilación y aunque se le otorgara más tarde, otorgarle después el haber retroactivo a marzo, pero resulta que en marzo no la podía hacer, ni en abril, ni nada. Después empezaron a otorgar turnos por la web, pero tampoco funcionaban, o llaman al 130 y no les atienden. Entonces, si uno ve, ha sido el año donde menos jubilaciones se han hecho en muchísimo tiempo. Y con esto hay un ahorro impresionante que el Estado ha hecho por no otorgar nuevos beneficios jubilatorios u otros que otorgan CES. En algún punto creo que ha sido deliberado también. Pero sí, claramente está bien a lo que apunta de cómo la administración ha generado ahorros por otros lados. ¿Sí? Y ahí comentario, veía que Jorge ponía que en Argentina desde hace tiempo, en la época del menemismo, se subió el IVA del 13 al 21%, y vos hacías referencia hoy a que, bueno, en Estados Unidos un impuesto similar al impuesto a la ganancia es central, es medular en el sistema tributario. Vos tenés bien presente que Estados Unidos tiene un sistema bastante particular, federal en serio, pero en la mayoría de los estados el IVA no supera los 10 puntos. En algunos casos, incluso algunos estados no tienen IVA, no tienen tax, que ellos lo llaman. En Argentina creo que Claro, el problema es solo... Sí. sí, en Estados Unidos no hay IVA. El IVA es un sistema de otros países. Estados Unidos lo que tiene es un sales tax, que es un impuesto a las ventas. Se cobra sobre el consumidor final, mientras que acá el IVA se cobra en cada etapa de producción. En realidad el diseño del sistema del IVA a nivel mundial tiene un sentido de control, de que si yo tengo empresas que no me declaran cuánto compran y venden de insumos o de ventas, el IVA me sirve para que como todos en la cadena, desde el primero hasta el último, tienen que ir cada uno declarando, yo tengo un sistema de doble control. Una empresa le compró a cierto proveedor y le vendió a cierta otra empresa o le vendió a un consumidor final y tengo un doble reporte y eso me ayuda a controlar. Por eso es que ahí van las economías que tienen más evasión o más dificultades de administración. Pero más allá de la razón administrativa, digamos, o de política tributaria, por qué hay IVA y no hay impuesto a las ventas como en Estados Unidos, es muy cierto el punto de que acá se habla mucho de la presión fiscal, que si es alta, si es baja o demás, y en realidad uno tiene que mirar la estructura fiscal por impuesto. Nosotros tenemos el peso de nuestros impuestos al consumo de bienes y servicios, como el caso del IVA, es más alto que el promedio de América Latina y es más alto que el promedio de los países de la OECD, que serían el club de los países avanzados.
Mientras que en el impuesto a las ganancias, a la renta, al patrimonio, Argentina tiene un nivel de imposición que está por debajo del promedio de América Latina y sustancialmente por debajo del promedio de la OECD. Entonces nuestro problema no es solo si los impuestos son altos o bajos, sino que tenemos impuestos que son demasiado altos y otros que son demasiado bajos en comparación a cómo lo tienen los estados que tienen políticas tributarias más estructuradas. Y esto tiene enormes efectos sobre la distribución del ingreso. Para darles un dato sobre eso, el coeficiente Gini, por ejemplo, que sirve para medir la desigualdad del ingreso, se mide o antes de los impuestos o después de los impuestos, es decir, el ingreso de mercado o el ingreso disponible después de impuestos. Si uno mide el ingreso de mercado, Argentina, o mejor dicho, Alemania es tan desigual como Argentina. Y usted me puede decir, pero no, ¿cómo puede ser? No puede ser que Alemania tenga la desigualdad argentina. Sí, Alemania tiene la desigualdad argentina. La diferencia es que la desigualdad en el ingreso de mercado de Alemania, cuando se aplica el sistema tributario y después se distribuye el gasto, baja a la mitad. El Gini baja de 0,46 a 0,23. La desigualdad de Alemania se reduce drásticamente. Y algo similar pasa en Francia, en Inglaterra y demás. Mientras que en Argentina, el sistema tributario casi no corrige la desigualdad del ingreso. Entonces, la consecuencia de que tengamos esa estructura tributaria tan dependiente de los impuestos al consumo y no de los impuestos al ingreso es que tengamos una profundamente desigual distribución del ingreso. Ale, te quiero agradecer mucho en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical que hayas participado y nos hayas ilustrado un poco no solo de cuestiones de agenda, de actualidad parlamentaria, sino también hayas profundizado un poco en el análisis de nuestro sistema previsional por un lado y también de nuestro sistema tributario, económico, de lo que tiene que ver con la cuestión referida al ajuste fiscal y un poquito más allá incluso.